gracias. Amén y amén. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 5 inclusive. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tomo este pasaje para hablar justamente de la conciencia cauterizada. Como ya sabemos, hemos días atrás, o desde que comenzamos, mejor dicho, a hablar de la conciencia, hemos hablado, como explicamos ya, de la moral, de la conciencia, de la buena conciencia, las cosas que se hacen por motivo de conciencia, el no tener mala conciencia. Si se acuerdan, si hacen memoria, recordarán todos estos temas que hemos tocado. Bueno, la conciencia cauterizada ahora y una conciencia corrompida, no olvidándonos que también hablamos de lo que es una débil conciencia. Todo esto es para que nos traiga de alguna manera un conocimiento más exacto. Bájale un poquito, por favor. Un conocimiento más exacto de nuestras responsabilidades. Como siempre digo, Dios nos concedió el Evangelio para que seamos responsables y vivamos de acuerdo a toda su palabra bendita. Ahora nosotros leemos este pasaje y el contexto en el cual habla, y de hecho por el motivo por el cual fue dirigida esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, era justamente por las diversas sectas que había, sobre todo la secta de los judíos, que de alguna manera trataban de introducir siempre sus doctrinas, sus ideas y sus pensamientos. Los gnósticos insistían de que el cuerpo era malo y que todo lo que se hiciera con el cuerpo era absolutamente malo y que no había forma de remediarlo, no había forma de corregirlo. Y entonces ellos tomaban todas las cosas que pertenecían al cuerpo, así sean sentimientos como también necesidad del cuerpo, como algo malo, como algo terrible. Ha llegado tanto la exageración que hubo personas que se hicieron famosas, por decirlo de alguna forma, en guardar su ideología. Cuentan la historia de que hubo hombres que decían que el cuerpo no había que cuidarlo y por eso tampoco se bañaba, y no sé cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Como así también aquellos que se abstenían de comer carne, aquellos que se abstenían de comer cosas que consideraban ellos que era malo, como también uno que llegó a considerarse también conocido porque se guardaba de no ingerir alimentos lo menos posible, porque decía que no quería alimentar el cuerpo porque el cuerpo era malo. Y siempre que se tomó de alguna manera distinta de lo que está escrito la palabra de Dios, siempre trajo ruina, siempre trajo desvío, siempre trajo en realidad alejamiento de Dios. Las personas se alejan de Dios al seguir una diferente doctrina e ideología. Yo recuerdo que en el 2011 hablamos de esta palabra, una conciencia cauterizada, y más bien se refirió en aquella oportunidad al Señor hablándonos acerca de nuestra conciencia, que nos llegue a cauterizarse, que nos llegue a corromperse debido a la desobediencia que nosotros presentábamos al santo consejo ya suministrado de Dios en nuestra mente, en nuestro conocimiento, o sea, nuestra conciencia. Sin embargo,
Hoy nosotros vamos a notar una diferencia en esta palabra porque es tan importante que en definitiva, aunque llegue a ese punto del cual hemos hablado recién, se necesita tener cuidado desde este mismo comienzo, desde este mismo momento donde Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento por su Espíritu y nos revela su palabra. Gloria a su nombre. Acabamos de leer este pasaje y como decíamos, Pablo derriba por tierra, por eso dice que prohibirán casarse. ¿Por qué decían esto? Porque todo lo que sentía, los deseos del cuerpo, de lo cual el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dice que no se niegue uno a otro, porque a esto acarrearía problema y tomaría ocasión el diablo y haría que los matrimonios se deshagan. O sea que nunca Pablo corrigió esto como algo malo. De hecho, cuando Dios constituye el matrimonio, que lo hace allí en Génesis, los une justamente, los hace, los crea, varón y hembra, para que puedan multiplicarse. O sea que no fue malo, pero el diablo se ocupa de poner cosas malas en las ideas, darle ideas malas a los hombres con respecto a las cosas que son buenas, ¿verdad? Entonces prohibían casarse. De allí nacen las famosas religiones que se guardaba el hombre para no tener contacto físico con ninguna mujer, haciendo de esta manera una separación de la misma persona hacia Dios, porque se manifiesta en un total desacuerdo con Dios. Dios dice en su palabra, varón y hembra los creó. Y el motivo, para que se reproduzcan, para que se multipliquen, para que llenen la tierra y sean jueces de la misma. Ahora, a ellos les complacía, a veces por conocimiento limitado, obviamente que procede de la poca búsqueda, del quizás poco rogar a Dios, que Dios ilumine los ojos del entendimiento para que revele y haga saber su palabra. Pero hay muchos que siguieron las doctrinas y hasta el día de hoy hay personas que sostienen las doctrinas erradas que ellos poseen y las mantienen aunque a alguno le muestre la Escritura. Parece que ya no se van a volver. Muchos de ellos invocaron el nombre del Señor, recibieron el Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, como hablamos, si usted recuerda, días atrás, del poder del siglo venidero y cuántas hermosas cosas, no fueron ni serán salvos. Pero es una responsabilidad propia de la persona. Pero acá estamos hablando de personas que creemos y que tenemos que convivir en medio de personas que a lo mejor se van a juntar con nosotros y no creen verdaderamente al Señor. O sea, entonces hay una diferencia, como ya Dios nos mostró, nos enseñó, hay una diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que dice creerle a Dios. ¿No es cierto? La manifestación es diferente de cada conducta, de cada persona. Allí marca la gran diferencia y se hace notorio quiénes son los hijos de Dios. El hecho de que a veces no nos salgan las cosas como esperamos o como conocemos, no quiere decir por eso que no somos hijos de Dios, porque el hijo de Dios tiene una diferencia entre estas personas que son apóstatas. El hijo de Dios siempre se vuelve a Dios, porque ha conocido a Dios como su Padre. Entonces siempre vuelve al Padre como el hijo pródigo, la figura que muestra Jesús al respecto de aquellos hombres que irían a volverse a Él y el Señor los restauraría para la gloria de su nombre. Entonces, ¿pero quiénes son los que enseñan esto? Fíjese, ¿quiénes son los que tienen una conciencia cauterizada? Dice, empieza el pasaje que hemos leído de esta forma. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cómo se libra uno de esto? ¿Cómo hace uno para librarse de esto? Leyendo la palabra de Dios, estando atento a los mensajes que el Señor envía, porque yo creo que todos creemos que este momento es preparado por Dios y esta palabra es enviada por Dios, ¿verdad? Que cada vez que alguien sube aquí justamente es para quien seamos ministrados por la palabra de Dios y alcancemos un mayor conocimiento y un mayor deseo de vivir la vida que agrada a Dios. Ahora, ¿de qué forma nos libramos entonces? Alcanzando ese conocimiento. Vamos a hablar derechito y clarito, no perdiendo el tiempo en la congregación, no perdiendo el tiempo allí en el banco,
no mirando pasar una mosca, un hermano, una hermana, un niño que pasa allí. Déjelo cada cosa en su lugar. Yo estoy aquí porque quiero oír la palabra de Dios. ¿Y usted? Entonces estemos atentos a la palabra de Dios, porque es lo único que va a evitar que nosotros no nos desviemos, ¿verdad? De hecho, al hablar de la conciencia, que es ese conocimiento anticipado que Dios nos está dando por medio de su palabra, es para que sepamos qué hacer a futuro. Es para que sepamos cómo enfrentarnos a este tipo de espíritus engañadores que son nada más y nada menos ministrados por hombres que se corrompieron, que dice por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Podemos tomar esto: prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aclara, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar. ¿Y quién puede ir contra esto? Sin embargo, los hombres que están en una condición así, que tienen cauterizada la conciencia, no es sencillamente quemada con un hierro porque se descuidó. No, son personas que sostienen una forma de pensamiento, una línea de pensamiento, y a su vez marca una línea de conducta en la vida que no se asemeja en nada a las doctrinas y enseñanzas del Señor. Por eso es importante para nosotros, para que no estemos pensando que las doctrinas o las enseñanzas que Dios nos da son un peso para nosotros, sino al contrario, es una doctrina de vida, una enseñanza que nos lleva hacia la vida, una enseñanza que nos lleva y nos cuida cada día para que vivamos de acuerdo a aquel que nos llamó. Entonces, esta gente que tiene cauterizada la conciencia, ¿cómo las descubrimos? Hacen cosas en contra de Dios. Hacen cosas en contra de lo que Jesús enseñó. ¿Cuántas cantidades de iglesias, de congregaciones hay en el mundo que opinan totalmente diferente que Jesús? Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. La zorra tiene guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y las doctrinas contrarias enseñan que Dios te va a bendecir para llenarte de riquezas, para llenarte de cosas de esta tierra, para de alguna manera atarte a la tierra, de donde en realidad tenemos que despegar en un día no muy lejano cuando oigamos que suena esa trompeta. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos, nos decía el Señor, ¿verdad? Ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que somos. Por lo tanto, ni bien suena esa trompeta, nos vamos dejando todas las cosas que a lo mejor nos fueron útiles, que el Señor nos proveyó, pero no nos enloquecimos por aquellas cosas que a lo mejor necesitábamos aún para hacer la obra de Dios. Porque si Dios quiere que hagamos su obra, seguramente proveerá con qué hacerlo. Entonces, hermanos amados, es fácil de reconocer este tipo de personas. Ahora, lo bueno de esto no es solamente reconocer este tipo de personas, sino mirarnos a nosotros mismos para que no terminemos siendo como ellos. A lo mejor no en su totalidad, pero quizás en parte pudiéramos ser como ellos. Hay que mirar esas cosas no para juzgarlas, sino para saber que no es bueno hacer aquello. ¿Se entiende? Porque si miramos demasiado por ahí, hasta vamos a ser tentados en querer tener las cosas que ellos tienen. Uno mira, ve los templos que ellos tienen, ve los asientos que ellos tienen y uno dice, ¿cómo? Nosotros que hablamos la verdad, no tenemos lo que estos tienen. Y estos tienen lo que quizás nosotros nunca vamos a alcanzar aquí en la tierra, porque nuestra enseñanza, nuestro mensaje y el propósito que Dios tiene con nosotros no es arraigarnos en la tierra, vuelvo a repetir, sino a despegarnos de ella. Que ellos tengan todo lo que quieran, nosotros tendremos lo que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Incapaz de sentir vergüenza, teniendo cauterizada la conciencia, incapaz de sentir vergüenza. Aquellos a quienes no molesta la conciencia, habla de ellos, aquellos a quienes no molesta la conciencia. Entonces, esta persona
tienen cauterizada la conciencia, son incapaces de sentir vergüenza. Yo recuerdo en una oportunidad cuando empezaron a aparecer los primeros pastores que abiertamente pedían dinero, había una persona en aquel tiempo, y lo digo así porque así fue, famoso en su medio, en su mundo, en aquellos que lo seguían. Y cuando fue acusado de que él pedía dinero a la iglesia, delante de las cámaras que lo estaban acusando, y en la misma congregación le pidió en aquel tiempo una buena suma de dinero a una persona, dijo, necesito tanto dinero para pagar una cuenta, ¿quién me lo da? Y no faltó la persona que venga y se lo dé. Me dice, así es como funciona, así es como hago las cosas. Yo no le quito nada a nadie, ellos lo dan voluntariamente. ¿Ve? Entonces, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Y miramos rápidamente y decimos, no solo no tienen vergüenza, parece que no tuvieran conocimiento, pero lo tienen. Al tener conocimiento, hermanos míos, y rebelarse contra la verdad de Dios, es una persona que nosotros podemos decir sencillamente un hereje. Porque conocer, ¿qué persona no sabe las palabras que Jesús dijo? ¿Sabe cómo arreglan estas cosas? No cualquiera tenía un pollino de asna en aquel tiempo. De Eliseo dice, no cualquiera tenía tantas yuntas de bueyes. Porque disfrazan la ocasión, disfrazan la palabra. Ellos toman la palabra y la tuercen. Vino Pablo, ya habló de estas cosas. Pedro ya habló de estas cosas, diciendo que hay indoctos que tuercen la palabra, así como lo que dijo el apóstol Pablo, como el resto de las escrituras para su propia perdición. Pero allá ellos, nosotros tenemos que buscar la verdad de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios? Palabra de Dios para todos, dice así el verso 2. Estas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y que engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con un hierro candente. No solo se pone insensible, se seca, queda la marca. La palabra cauterizar, quemar con un hierro, de cauterizar, ¿ve? Quemar con un hierro, de cauterizar. Hierro de cauterizar o de quemar. Marcar con un hierro candente, eso significa. Entonces uno se pone a pensar y dice, hierro de cauterizar, o sea que había un hierro especialmente para esa tarea. Se marcaba a los animales, como ya algunos conocemos, pero en aquellos tiempos también se marcaba a los esclavos. También se marcaba a los esclavos porque eran propiedad de alguien. Con las doctrinas de demonios, como dice aquí, de espíritus, de demonios, hay personas que están marcadas como con ese hierro candente. Están marcadas que no son de Dios. Están marcadas que no pertenecen a Dios. Tienen el sello del diablo, el sello de Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que hablan. No pueden ya dejar de hablarlo, no pueden ya dejar de explicarlo a su forma y a su manera. Y aunque le muestre por medio de la Escritura, jamás saldrán de sus pensamientos porque ya se han entregado a ello. Por eso es que también debe interesarnos a nosotros. Teniendo cauterizada la conciencia, del griego la frase, teniendo su propia conciencia, es decir, no solo hablando mentiras a otros, sino también teniendo su propia conciencia cauterizada. O sea, no es solo para los demás, es para él mismo. Profesando ser guía de otros mientras su conciencia está contaminada. Las conciencias malas, escucha esta reflexión, siempre recurren a la hipocresía, así como la fe y la buena conciencia van siempre unidas. La fe y la buena conciencia van siempre unidas. Lo otro necesita de seguir allí en lo oculto, en lo que se manifiesta solamente en la oscuridad. Decíamos, algunas veces sucedía que se marcaba a los esclavos con un hierro candente para identificarlos como propiedad de un amo o de cierto amo. Estos falsos maestros llevan en su conciencia el sello del mismo Satanás que los marcaba como su propiedad.
Y Jesús dijo al respecto de esto, después si quiere lo lea, anótelo. San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice así, después lo lee. Entonces, ¿cuál era el sello? La voluntad que querían llevar a cabo, que no procedía de Dios. Es más, no solo no procedía de Dios, sino que netamente procedía del diablo. Porque querían llevar la obra del diablo a cabo. Querían matar, los celos los consumían, las cosas de conservar las cosas religiosas los ponía en un estado tan terrible que eran capaces de matar, olvidándose la misma ley que les daba prohibición a estas cosas. Por eso que Pablo dice, quebrantando el mandamiento, mandáis a bofetearme. Porque ya todo estaba allí registrado y ellos ya no se daban cuenta cuando hacían algo que era malo. ¿Por qué razón no se daban cuenta? ¿Acaso no conocían las Escrituras? Sí, pero estaban velados, tenían sus propias ideologías y pensamientos. Ahora vamos a ver qué también significa este tipo de cosas en el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y por eso cada persona que no obedeció a la Escritura se desvió. Tanto de los tiempos de Pablo como en los tiempos actuales nuestros, donde la persona se cierra en sí misma y nadie lo mueve de ese pensamiento porque cree que eso es la voluntad de Dios. Cuando hay una manera tan simple y tan sencilla de reconocer y conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Cómo alguien puede cerrarse de esa manera? ¿Cómo alguien puede tomarlo así? Y decíamos, un hereje sencillamente es un hombre que ha decidido que tiene razón y los demás no. ¿Escuchó? Por eso yo lo comparo. Porque una persona que tiene un conocimiento, que sabe cómo son las cosas, ¿cómo puede cambiar de doctrina? Es un hereje que conoció la verdad y sin embargo sigue manteniendo su pensamiento. Él tiene razón y los demás no la tienen. Ahora, qué tremendo ponerse a pensar que uno tiene razón a pesar de Dios. Ponerse a pensar que uno tiene razón a pesar de las Escrituras. ¿Por qué no mejor ir a ella? Que ella nos dirá la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestros pensamientos, la realidad de nuestro conocimiento y la realidad de la doctrina que decimos practicar. Se descubren allí en medio de la palabra de Dios. Ahora, cuando alguien se ciega de esta forma y comienza a tomar la palabra de Dios y aunque se lo expliquen, no la quiere entender, porque no es que no entiende, no la quiere entender, porque el entender le implica a la persona tener que dejar muchas cosas propias, tener que abandonar muchas cosas propias. ¿Por qué? Todavía algunos sostienen, no quería tocar esto otra vez, sostienen el tema de la Navidad. Ya saben que es malo. ¿Es malo? A mí alguien me dijo, ¿qué le hace un arbolito? No nos hace más ni menos. Es una realidad, en parte. Pero cuando ya conocemos, como dice Pablo, que fue entregado a los ídolos, ya no lo comemos por causa de la conciencia de los demás, de los débiles, de los que recién empiezan. El que recién empieza dice, ¡ay, qué lindo! Es igual que en la otra iglesia. Hacemos todas las mismas cosas, nada más que acá cantamos como si Jesús estuviera en medio nuestro. ¿No ve que se confunden las cosas? Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? A ver, los ministros como ministros, la iglesia como iglesia, una congregación con conocimiento, ¿cuál es nuestra obligación? Sacarlos del error. Con la ayuda de Dios, sacarlos del error, ayudarlos a que se den cuenta y no disfrazar la situación acomodando como hicieron los antiguos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es volverse hereje, porque ya está claro. Si ya está claro, ¿para qué hacerlo? Miremos aquí, hermano, cómo en estos tiempos se cumple esta palabra. Isaías capítulo 5. Verso 20. Ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. ¿Vio cómo lo dice? ¿Qué es esto? Si no es contradecir la verdad de Dios. ¿A qué cosa el hombre podría llamar bueno o malo si Dios nunca le hubiese enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo sabemos nosotros como cristianos e hijos de Dios qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Por medio del conocimiento, por medio de la palabra, por medio de la revelación. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ya cuando tenemos el conocimiento, hay cosas que no le podemos llamar malo o bueno cuando es malo, o malo, bueno cuando es malo y malo cuando es bueno. ¿Verdad? Esto pasa en todos lados, en la mayoría de los lugares. ¿Sí? Y no estamos en esta noche para hablar de ellos, sino que estamos haciendo la comparación de que hay cosas que ya fueron profetizadas, anunciadas, que pasaron en otros tiempos y que se vuelven a repetir. Por eso que Pablo le escribe a los corintios diciendo que se fijen lo que pasó con los padres para que no les pase también a ellos. Está escrito a modo de advertencia para que no les sucedan las mismas cosas. Y hoy Dios nos habla para que no nos sucedan las mismas cosas. Pastor, con el conocimiento que tenemos, ¿nos va a pasar esto? Esa es una frase peligrosa. Porque nosotros no tenemos que jactarnos de nada, porque lo que somos, lo somos por gracia y misericordia de Dios. Porque a nosotros vino, no salió de nosotros, a nosotros vino la palabra de Dios. Así que es una frase peligrosa. Siempre va a haber alguien que nos enseñe algo. A Dios sea la gloria. Y me alegra que sea así, porque ese es el cuidado de Dios. Ezequiel, capítulo 22. Vamos al verso 26 directamente, pues ya la hora se avanza, así que. Sus sacerdotes violaron mi ley. Lo tiene, ¿verdad? Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿No es algo que le suena conocido? ¿No vemos la profanación que hacen bajo el nombre de Jesús? Bajo el bendito nombre del Señor. Nos vemos cómo profanan los santos de Dios haciendo cosas que son totalmente antibíblicas y algunas de ellas hasta de demonios. Haciendo que la gente desvíe su mirada de una buena vida, de una buena conducta, y ponga la mirada solamente en un Dios de amor y de misericordia que nunca va a juzgar, que nunca va a condenar. Cuando en la carta a los Hebreos capítulo 12, el verso 29, que es el último verso de ese capítulo, dice: Dios es fuego consumidor. Sigue siendo el mismo Dios. Lo que nos ayuda es la gracia, la misericordia de Dios, Jesucristo ocupando nuestro lugar y siendo Él nuestro abogado. Eso es lo que marca la diferencia. Pero si yo creo que no necesito un abogado, si yo creo que con mi relación con Dios es suficiente, entonces estoy en un grave problema. Pero si yo sé que dependo de Él, si nosotros sabemos que dependemos netamente de Él, Él estará siempre a nuestro lado para ayudarnos, guardarnos y de hecho interceder por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero compartir ahora con ustedes un salmo. Así que también nos damos cuenta que la palabra cauterizar es mantener un pensamiento, mantener una creencia, estar seguro, aunque no sea cierto, de que lo que enseña es verdad. Ya a lo último ni siquiera saben si realmente es bueno o es malo. A alguien le pregunté una vez: ¿usted cómo sabe que eso es de Dios? Y la respuesta fue: la verdad no lo sé. Lo aprendí así y para mí fue de bendición. Esa fue la respuesta de quienes me precedían en aquel tiempo. Cuando en realidad nosotros tenemos que hallar la respuesta en Dios, ¿verdad? Y en su palabra.
Por eso no hay que conformarse. Vamos a ir a la verdad de Dios cada día, como el Señor nos exhorta siempre, y vamos a buscar el mayor conocimiento posible, o que Dios quiera darnos en su voluntad, no para jactarnos y gloriarnos de ello, sino para sencillamente no ser ignorante en cuanto a las cosas del Señor. ¿Se entiende? ¿Por qué nos conviene esto? Porque si ignoramos la voluntad y el propósito y plan de Dios, ¿a dónde vamos? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Pero si conocemos todo esto, no solo conocemos a Dios, sino también su plan, su voluntad y su propósito. Salmo 73. Yo voy a leer solo unos versos de este salmo, pero quiero compartirlo. Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, poner su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. A aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es un salmo tremendo porque de alguna manera, por lo menos yo me he identificado en más de una ocasión con esto. Porque nos pasa porque los únicos probados son los justos, lo dice la Escritura. Los únicos que son probados son los que son justos, para que se demuestre. Cuando los hijos de Dios y el diablo se presentó ante la presencia de Dios, ¿qué le dijo Dios
a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le respondió? Pruébalo. Verás si no blasfema en tu misma presencia. Por eso es probado. Por eso somos probados. Teníamos una vida, como el Señor nos recalcaba, no sé si hoy o ayer. Teníamos una vida que la hemos abandonado y hemos tomado una vida nueva. En esa vida nueva han comenzado los conflictos. Tenemos conflictos que antes no teníamos, pero es a causa de la justicia, es a causa de la conciencia, es a causa de que ese conocimiento anticipado que Dios nos dio no nos deja obrar como obrábamos antes. Y si en algunas cosas lo hacemos todavía, es porque necesitamos justamente la revelación de Dios y el buen deseo de todo nuestro corazón de hacer aquello que agrada verdaderamente a Dios. Pero ver estas cosas, ver cómo hay gente que progresa, cómo hay gente que prospera. Y yo he llegado a preguntarme, ¿cómo puede ser que fulano de tal, Señor mío, tenga esto, aquello y lo otro con las cosas que hace? Y la respuesta de Dios no se tarda. El Salmo te lo explica clarito. Ellos están puestos en un lugar que ni se dan cuenta que es resbaladero. Pero antes que tú resbales tus pies, el Señor sale a tu encuentro y te sostiene con su derecha, con Jesucristo. A través de Jesucristo, Él nos sostiene. Jesucristo nos ha dado a nosotros no solo la entrada, sino la seguridad de que vamos a llegar si confiamos en aquel que nos llamó. ¿Verdad? Este también tiene que cargarse nuestra conciencia, nuestro conocimiento de esta verdad de Dios. Ahora mire las cosas que pasaban. Cuando se dio cuenta, cuando entró en el lugar santo, cuando decidió hablar con Dios sobre este asunto, allí le vino la luz, allí vino la claridad. Y entonces notó la diferencia, hizo la diferencia y se alegró por tener a Dios en los cielos y tener su esperanza puesta en Dios. Las demás cosas pasan. Las demás cosas pasan, las demás cosas terminan. Pero nosotros, hermanos amados, según la Escritura, en Dios estaremos por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos capítulo 2. Bendito sea nuestro Dios. Verso 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Mire lo que dice. ¿A causa de qué? A causa de todo lo que el Señor proveyó, de todo lo que el Señor nos dio, cómo Él era la gloria y la imagen misma de su sustancia, cómo tomó un cuerpo semejante al hombre, cómo, hermanos míos, hizo la diferencia Dios entre Jesucristo, un hombre, y el ángel o los ángeles, cómo el Señor mostró, hermano, y exhibió que de alguna manera preciosa exaltó a la raza humana al punto tal que el hombre que cree en Jesucristo, como fue dicho anoche, se sienta en los lugares celestiales con Él. Ahora, a causa de todo esto que fue provisto por nuestro gran Dios, por su gran amor, por Jesucristo que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no vamos a tener cuidado de esto? Hemos dicho que los que creen en el Señor, los que son verdaderamente hijos de Dios, los que son salvos, no pierden su salvación. ¿Por qué está escrito algo así? Justamente porque está rodeado, o la iglesia está llena de personas que muchas de ellas son salvas y muchas de ellas quizás no lo sean. Esto va a depender de cada uno en particular, porque la obra de cada uno manifiesta lo que realmente somos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, esa es la diferencia. Está escrito, ¿me sirve a mí? Claro que me sirve. ¿Le sirve a usted? Claro que le sirve. ¿No ve que podemos en un descuido entrar en un deslizadero?
¿No ve que podemos deslizarnos? ¿No ve que por estar demasiado confiado en lo que podemos entender, podemos dejar de entender lo que sigue? ¿No ve que se puede nublar nuestro entendimiento a causa de creernos algo? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía tanto cuidado sobre su persona? ¿Y por qué le aconsejaba a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo, que tuviera cuidado de la doctrina, que tuviera cuidado? ¿Por qué le insistía? ¿Por qué le decía estas cosas? Porque es fácil descuidarse y errar. Es fácil descuidarse y comenzar a deslizarse, hermanos míos. Y es tan difícil volverse, darse cuenta, mucho más si alguien llega a una condición tan terrible de tener ya su conciencia cauterizada, donde ya no le va a dictar cuáles son las cosas malas. ¿Por qué? Porque la está desobedeciendo, no le está haciendo caso, hasta que en un momento determinado ya su conciencia no hace más ese trabajo. ¿Será posible? Yo puedo explicar una breve reflexión. Desde que usted creyó en el Señor, desde que nosotros creímos en el Señor, hasta ahora, y de las cosas que Dios nos enseñó como malas, ¿cuántas de ellas volvimos a tomar? Hablo ahora y acudo a la sinceridad de cada uno, porque no estoy aquí para juzgar a nadie, porque no soy quien lo pueda hacer. Estamos aquí porque Dios nos habla y Él más que nadie quiere que nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo explica y dice: si lo que derribé vuelvo a reedificar, transgresor me hago. No dice me hago condenado, me hago transgresor. Puede volverse. Así estamos nosotros en una condición, si erramos, de poder volvernos a Dios. ¿Se entiende? Pero entrando en su santuario, allí comprendí. Hoy estamos ante su presencia, delante de su palabra, y el Señor alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Comprende entonces lo que estamos hablando? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea que si no atendemos, ¿cómo atendemos a las cosas que hemos oído? A ver, ¿cómo atiendo yo a las cosas que oí la semana pasada? ¿A dónde voy para atender a las cosas que oí? Acá, donde Dios deposita su palabra, donde nosotros podemos decir más exactamente, atesoramos la palabra, donde los consejos de Dios abundan, o donde los consejos de Dios deben abundar. Acá tiene que estar lleno de ese conocimiento. Acá tiene que estar lleno de salmos, llenos de alabanza. Acá tiene que estar, hermano mío, lleno de todo el conocimiento de Dios. Y nuestro corazón debe rebosar de alegría al hacer memoria de la palabra del Señor, de los salmos de Dios, de los cánticos espirituales y de todo lo que nuestro buen Dios nos ministra cada día. Pero hay que estar atento, hay que cargar esto, hay que suministrarle. No hay que desatender. Es como cuando usted ve una película. ¿Cómo ve la película? ¿Mirando para otro lado? No. ¿Por qué entonces escucha la palabra de Dios mirando para otro lado? ¿Ve que no le ayuda a retener? ¿Por qué presta tanta atención? Porque no se quiere perder nada de lo que está pasando allí. Porque quiere enterarse qué es lo que sucede o no. Y a nosotros nos debe pasar igual. Yo estoy atento a la palabra porque quiero saber de qué me está hablando Dios y hacia dónde me quiere llevar, qué me quiere enseñar, cuál es el consejo, qué es lo que yo debo tomar de lo que Él me habla. Así debemos ser nosotros, deseosos de oír su palabra. Gloria a su nombre. Por eso dice, atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aclara, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La semana pasó y testificó un milagro de Dios. ¿O no? Su pequeña había que operarla, quizás no iba a resultar nada favorable.
Y todo contrario, todo malo. Ella dijo, vino acá y contó acá entre los pastores lo que le habían dicho los médicos. Los pastores oraron y Dios extendió su mano. ¿No vimos milagros? Y ese es uno de los tantos que hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, hermanos amados, el conocer que hay milagro, el saber que hay milagro, no nos afirma como debe afirmarnos a aquello que debemos atender de lo que hemos oído. ¿Cómo lo hacemos? Ante una situación, ante un problema, una dificultad o una actitud que deba yo tomar, debo hacerlo siempre en el orden de la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Para que no se cauterice mi conciencia como quemada con un hierro. Pierde toda sensibilidad. Pierde toda sensibilidad, oiga bien, dicta las cosas pequeñas. Yo recuerdo, había hermanos que hablaban conmigo hasta por lo pequeño, por lo más pequeño, y no faltaba uno que le dijera, también eso, vas a hablar con el pastor. Le decía, me siento seguro. Este hermano decía, me siento seguro, así yo me siento confiado de que Dios está. ¿Por qué perder esas cosas que son buenas? No hablamos de que tenga que ser hacia el pastor, hacia Dios tiene que ser la consulta, la pregunta y la respuesta seguramente vendrá de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a su nombre. El Señor es nuestro Dios. Entonces es importante obedecer nuestra conciencia y esto también ya lo hemos visto, pero es necesario volverlo a repasar. Es necesario obedecer nuestra conciencia. ¿Se acuerda o no? ¿Y qué se dice? Sí, amén. Es necesario mantener nuestra conciencia. Recuerdo Timoteo, 1 Timoteo 1:19. Después yo se lo leo en palabra de Dios para todos, que lo dice bien clarito. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hasta ahí nomás. No nombramos a las personas esta que ya la hemos nombrado demasiado. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia, ¿se acuerda? Mire qué hermoso que lo dice. Mantén la fe en Dios. ¿Qué es mantener la fe en Dios? Seguir confiando en Él. Seguir confiando en su palabra, seguir confiando en su promesa. Eso es mantener la fe en Dios. No es decir yo creo, sino es creerle y esperar, confiar. Estar seguro de que Él está en el asunto, estar seguro que Él tiene el control de todo. Eso es mantener la fe. Y hazle caso a tu conciencia. ¿Para qué necesito hacerle caso a mi conciencia? Porque es la que me va a dictar cuando algo no está bien. Porque es el conocimiento anticipado de Dios dado a nuestro entendimiento para que sepamos qué hacer, para que sepamos conducirnos, para que sepamos obedecer. El echar de nosotros esta buena conciencia produce naufragio de la fe. ¿Cómo? Estas dos personas, Emineo y Alejandro, Emineo y Fileto, también se desviaron. ¿Se desviaron? Imagínese entonces, alguien que se desvía de la fe y que se mantiene, como hemos dicho recién, creyendo que es el único que tiene razón. ¿Hacia dónde irá? ¿Cuál es su meta? Y seguramente la misma que la nuestra, porque en parte acepta y en parte no. Llegar al cielo, ser la esposa del Cordero. Hay miles y millones de personas que creen que van a ser la esposa del Cordero, como lo creemos nosotros. ¿Pero será así? ¿Será realmente así, que es solamente creerlo de palabra y ya está? Nosotros vemos por la Escritura que hay una diferencia entre creer lo que Dios dice y creerle a Dios. Yo le creo a Dios. La persona que le cree a Dios se somete y se sujeta a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, eso es una conciencia cauterizada. Tiene una marca, ¿sí? Y aunque la expresión marcada con un hierro solamente figurativo es para hacer saber, tienen una marca y no pueden ocultarla. No pueden ocultarlo. A su tiempo, a su momento, sale a luz.
¿Sí? Y como siempre aclaro, para que nadie malinterprete y no vaya a hacer cosa que se encuentre juzgando o prejuzgando a alguien a quien Dios ha escogido y realmente sea una persona no solo que va a ser salva, sino que va a conquistar todas las cosas. No juzgue lo que no sabe y no aplique su pensamiento sobre otros hermanos, sabiendo que todos estamos delante de Dios y todos tenemos la misma oportunidad de llegar a desarrollarnos por medio del conocimiento que el Señor nos dio. ¿Cuánto lo creen? Al que vive sea la gloria. Amén. Entonces se comprende, hermanos. Yo no quiero una conciencia cauterizada. Yo no quiero deslizarme. No quiero darle la oportunidad. No quiero darme oportunidad de errar. Quiero que nosotros no nos demos oportunidad de errar. No nos demos oportunidad de equivocarnos. No nos demos oportunidad de no obedecer a nuestra conciencia, que es ese conocimiento que Dios nos dio. Sino al contrario, vamos a alentarnos para que esto suceda. Vamos a alentarnos unos a otros para que podamos obedecer siempre los santos y divinos consejos de nuestro Dios. Después Pablo le habla a Tito, perdón. De una conciencia corrompida. Y aquí viene otra linda aclaración. Esto es sencillo, es cortito y es sencillo. Y ya vamos a terminar. Así que estemos atentos. Tito capítulo 1. Vamos directamente al verso 15. Y dice así: todas las cosas son puras para los puros. Lo tiene, ¿verdad? Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corromper en este pasaje significa contaminar, manchar, teñir con otro color. Contaminar, manchar, teñir con otro color. Entonces cuando dice para el incrédulo nada le es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están manchadas, están sucias, tienen manchas de otro color. ¿Qué quiere decir esto? Tienen otras doctrinas dando vuelta que pueden proceder de internet, de televisión o de nuestra propia mente carnal y humana, donde yo entiendo que esto es así. No importa si lo confirmo con una palabra o no lo confirmo. Y a veces no importa si alguien viene y me dice esto no es así porque acá dice esto, aquello y lo otro. No interesa. Sigo adelante. Para estas personas nada hay puro, porque no lo puede creer, porque ya su mente y su conciencia se contaminó, se manchó. Entonces ya no acepta nada de lo que procede de Dios, porque lo que procede de Dios hay que creerlo, llevarlo adelante por medio de la fe. No viene nada diferente. No sucede un milagro extra, más que el maravilloso milagro de que hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu volvió a la vida. No hay otro milagro. Sin embargo, algunos esperan que así. Entonces se contamina su mente, se contamina su conciencia. Ya no puede juzgar las cosas como la debe juzgar un cristiano. Ya no las puede juzgar en Dios, ya las juzga en su entendimiento, ya las juzga en su pensamiento. Por eso que hay hermanos que hacen lo contrario de la doctrina, lo contrario de la enseñanza. ¿Comprende? Porque se va corrompiendo, se va entremezclando, se va manchando. Está teniendo salpicaduras de otro color, está teniendo ideologías que no proceden de Dios, pensamientos que no proceden de Dios. Hermanos míos,
todo es lindo. Algunos se conforman con que nombre a Jesús es suficiente. De ninguna manera. Pueden nombrar a Jesús todo lo que quieran. Pueden ser los más sabios de palabra, todo lo que quiera. Pero si la Escritura no me muestra que son verdaderos siervos de Dios, no estoy obligado a oírlos, ni mucho menos a recibir su enseñanza. Esto nos ayuda. Esto nos ayuda. ¿Cómo se sabe esto? Mira el verso 16. Así se conoce. Profesan conocer a Dios. O sea que se los dicen a todos. Están profesando. Están diciéndoles a todos que tienen conocimiento de Dios. Y nadie le va a decir nada porque ellos tienen conocimiento de Dios. ¿Pero qué dice? Con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer nada bueno. Y no es bueno a lo que el hombre llama bueno, porque hay un montón de cosas que el hombre llama bueno y ante los ojos de Dios es malo. Por eso, hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo. Hay de aquel que haga esto. Porque lo bueno tiene que ser bueno según Dios. Porque lo que es bueno según Dios trae provecho para todos, para aquel que lo practica y para los que le rodean. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Gloria a su nombre. Así que no vamos a permitir tampoco que nuestra conciencia se corrompa, se mezcle. Vamos siempre, hermanos míos, quizás no es la palabra adecuada, pero vamos a emplearla igual para que entendamos, filtrar todo por la palabra de Dios. Es el mejor de los filtros. Ir a ella, ver que en ella está o no está. Yo escuchaba un comentario que me había leído en esta mañana. Decía alguien justificando la Navidad. Y otro que le dice, está todo muy bonito, pero mostrámelo por la Biblia. Yo dije, gloria a Dios por el discípulo. Gloria a Dios por el discípulo, porque no le dijo, no es así, no es cierto. No, momento, ya que me lo estás explicando, mostrame por la Biblia a ver qué hay de cierto. Porque si en la Biblia no está, no hay nada de cierto. Lo cierto está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que morar en vuestros corazones en abundancia. Así enseña el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos contentos? Yo creo que sí. Porque vamos a terminar este año, esta última Santa Cena del año, agregando un poco más de conocimiento a la verdad. Agregando un poco más de conocimiento a lo que el Señor nos ha revelado hasta ahora. Gloria a su nombre. Según 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el verso 19. Después voy a finalizar con un pasaje que finalicé el otro día también, la prédica. Capítulo 2, verso 19 en adelante, dice así: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. ¿Ve cómo dice? Delante de Dios. Acá lo que es importante es Dios. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, una conciencia delante de Dios es el conocimiento que tenemos delante de Él. No le podemos decir a Él no me lo diste porque Él nos lo dio. No le podemos decir a Él no lo tengo porque Él se ocupó de que lo tuviéramos. Más vale le digamos no quiero obedecer. Y entonces sí, podríamos hablar con Dios sin mentirnos a nosotros mismos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que no es algo que se le ocurrió a Dios y nunca lo hemos visto. Acá vemos por medio de la palabra de Dios que hubo alguien especial, muy especial, como lo somos nosotros ahora para Dios, que vino y hizo esta maravilla de obra, la cual espera Dios que sus hijos, aquellos que fueron hechos hechuras suyas en Cristo Jesús, creados para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, vivamos y andemos en esas buenas obras que nuestro buen Dios preparó.
Eso es lo que busca, eso es lo que pretende nuestro Dios y es el beneficio para nuestra vida, tener allí una manifestación semejante a aquel que nos llamó, dice así la palabra del Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, esto es lo que debemos aplicar, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto a Dios nuestro Creador, hemos vuelto a su mano, y Él, hermanos míos, teniéndolo en sus manos, moldeará nuestra vida como el barro es moldeado por el alfarero en sus manos. Eso es lo que Él está haciendo con nosotros, y por medio de su palabra nos está llevando a este conocimiento para la gloria de su nombre. Capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, verso 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Palabra de Dios para todos, se lee de esta forma. Deben seguir la verdad que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Entonces, ¿qué es tener la conciencia limpia para sellar todo esto? ¿Qué es tener una conciencia que no está cauterizada? ¿Qué es vivir con buena conciencia? ¿Qué es, hermanos míos, manifestarse de acuerdo a lo que es favorable para el hombre, teniendo, hermanos míos, presente que por motivo de conciencia hacemos esto en favor de las personas, en favor de los que nos miran y hasta de aquellos que quizás nos examinan con lupa? Obedecer la palabra de Dios. Eso es, obedecer su palabra. Si los hombres que recibieron el Evangelio hubiesen obedecido la palabra de Dios, hermanos míos, en su plenitud, podemos decir nosotros, tuvieron ventaja sobre nosotros. Pero a cada uno Dios le fue dando un conocimiento y una revelación para que cada cual en su tiempo manifieste la verdad de Dios enseñada por Dios. Por eso los juicios van a ser también diferentes. A nosotros se nos es dado este conocimiento, y por este conocimiento nosotros seremos juzgados delante del Señor. Así que yo creo que podemos alabar a Dios y bendecir, porque ahora nuestra conciencia tiene un hermoso trabajo y nosotros reconocemos ese trabajo. Reconocemos que no hay nada